Amén. Esta es la parábola del hijo pródigo. Y podrán decir, esa historia ya me la sé, ya me la enseñaron en la escuelita dominical, ya se ha predicado en algunas otras ocasiones, pero el Señor ponía esta palabra en mi corazón y pues tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice, amén. Aunque nosotros tengamos otros temas o otros planes, el Señor dice es esto y hay que sujetarnos, amén. Y en esta hora yo no sé cuál sea la razón, pero el Señor sí la sabe. Yo no sé quién la necesita esta palabra, pero el Señor sí. Y yo sé que lo va a traer o que ya está en este lugar. Amén. Bueno, les decía la parábola del hijo pródigo. Vamos a empezar porque es pródigo. Pródigo es una persona que desperdicia generosamente la vida u otra cosa estimable. Pródigo también es gastar con exceso y desperdicio. Y ahora vamos a ver qué es una parábola. La parábola es una narración de un suceso fingido, de algo que no es real. Es algo que deja una enseñanza para hacer una comparación o una semejanza de algo. Vemos en la Biblia que encontramos varias parábolas, amén. Está la parábola del hijo pródigo, está la parábola de la oveja, de la moneda perdida, y hay varias parábolas en los evangelios. Y el Señor utilizó estas parábolas con las personas que estaban cerca, que le seguían, que se juntaban y oían lo que el Señor, el mensaje que Él les daba. Y Él les hablaba por parábolas a ese grupo de personas. A sus 12, el Señor tenía una palabra especial para ellos, pero a todos los demás les hablaba por medio de parábolas. ¿Para qué? Para hacerles el mensaje algo simple, algo entendible. Amén. Vamos a ver en Mateo para que vean que no les estoy mintiendo. Mateo 13:10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vemos en el Nuevo Testamento que el Señor habla y a veces parafrasea mucho las palabras y a veces hay un mensaje ahí escondido y tenemos que volverlo a leer para entenderlo, amén. Pero el Señor ahí les dice a sus discípulos, utilizo las parábolas por esta razón, porque ustedes ya me entienden y ellos aún no, amén. Vemos en Marcos 4:10, vayamos a Marcos. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera son parábolas todas, por parábolas todas las cosas. Amén. Y el Señor en su palabra nos muestra también que hay 4 tipos de oyentes o de audiencia. Así que en todo el tiempo que usted hable la palabra de Dios, puede encontrarse con alguno de estos 4 tipos de personas. Amén. Y vamos a ver la palabra del Señor, porque dice que hay una parábola donde nos explica que la palabra de Dios va a caer en diferentes tipos de tierra. Amén. A veces el Señor va a hablar a los que están junto al camino. Y imagínese usted cuando viaja por carretera, ve que hay sembradillos y que hay
al lado del camino, de la carretera, siempre hay un camino que tiene piedras. Y a veces la palabra va a caer entre esas piedras y no va a poder dar fruto. Pero no es culpa de quien la expone, no es culpa de quien la predica, es culpa del camino donde llegó. Amén. Va a haber otro más adentro, que es los pedregales, donde hay piedras ya más gruesas, y que la semilla no va a poder entrar porque hay esas piedras. Amén. La palabra de Dios la comparan con una semilla. Después siguen los espinos, un lugar donde hay mucha hierba, y por lo regular son hierbas que les dicen hierbas malas porque tienen espinos, y para quitarlas pues es difícil. Amén. Y a veces la palabra de Dios va a caer en esos espinos, y como no puede penetrar esa palabra, pues ahí se va a quedar atorada. Pero hay también la semilla que va a llegar a la buena tierra, a la tierra fértil, donde va a crecer y donde va a dar fruto. Entonces, cuando usted predique a las personas, no se dé por vencido a la primera, porque no sabe qué tipo de oyente a usted le tocó. No se desanime, siga insistiendo, siga predicando, porque va a llegar el de la buena tierra. Amén. Y bueno, esto nada más es para ilustrarles que el Señor así les hablaba a las personas por medio de parábolas, que decimos, bueno, y la semilla que tiene que ver con las piedras, y que pues así el Señor lo hacía, de una manera fácil de explicar o fácil de entender. Y en la historia o en la parábola del hijo pródigo vemos nosotros tres personajes: el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Y vamos a verlo hoy de manera seccionada. Vamos a irnos primero con el hijo menor. Amén. Imagínese, quiero que esta tarde usted se imagine a ese hijo menor. Amén. Que es conocido como el hijo pródigo. Él era un joven, amén, que tenía todo lo que necesitaba en su hogar, pero aún así deseaba más, no estaba conforme. Quería disfrutar aquello que nunca había tenido, pues creía que sentiría satisfacción al conseguir sus antojos. Fue engañado y creyó que le faltaba algo. La mente lo engañó. Le hizo pensar que en casa no tenía lo suficiente, que en casa le hacía falta algo. Entonces escogió alejarse de las restricciones del hogar, con tal de poder disfrutar la vida que había imaginado. Como jóvenes, y como lo comentaba nuestra hermana Lola, se nos hace fácil todo. Creemos que lo sabemos todo, y que lo que les pasó a los demás, a mí no me va a pasar porque yo soy más inteligente. Pero de pronto nos damos cuenta que no éramos lo suficientemente inteligentes, y que también la regamos, y que también cometemos errores. Este joven se fue con su padre y le dijo: Padre, dame mi heredad, dame mi parte. Y lo que me llama mucho la atención es que el padre se lo da. Y yo decía, si mi hijo me pide que le dé algo para él irse y ya no regresar, yo se lo daría. Yo meditaba ayer en esta parte. Yo se lo daría para saber que se va a ir a perder. Yo no se lo daría. Pero ahí me queda claro que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Con esta parte de la Biblia me di cuenta que el Señor sabía que se iba a perder, sabía lo que le iba a pasar, mas sin embargo no lo cuestionó, no le dijo: oye, espérate a cumplir la mayoría de edad, todavía no te puedes ir. Él se acercó y le dijo: Padre, dame lo que me corresponde. El padre le dijo: aquí está. Y eso me sorprendía y me sacaba de ¿por qué se lo dio? ¿Por qué no le dijo: oye, pues no te ha costado nada,
¿O qué vas a hacer con él? O toma nada más una parte y el resto déjala. O le dio una letanía o le explicó como comúnmente hacemos los papás. ¿O no? Soy la única. Yo creo que como papás les decimos, a ver, ¿cuánto quieres? ¿Y por qué quieres tanto? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y a dónde vas a ir? ¿Y a qué horas vas a llegar? ¿Y con quién va a ir? Y dame los teléfonos. Y les preguntamos santo y seña de todo. Y vemos que este padre no, este padre lo dejó. ¿Cuántos quisieran tener este padre? Miren, nadie lo quiere tener. Con suficiente dinero a su edad, se fue a disfrutar, a malgastar. La Biblia dice que con prostitutas, que con rameras, ese fue su deleite. Ahí se gastó lo que su papá había guardado para él. Probó el pecado y creyó con ese momento de pecado haberlo ganado todo. Vemos cómo el enemigo llegó a la mente de este joven y lo hizo sentir que volaba sobre las nubes y que ya había alcanzado lo mejor y que eso era lo mejor que estar en casa con papá y mamá. Pero el pecado solamente fue unos instantes, fueron unos momentos, tal vez días. El dinero se acabó y cuando se acaba el dinero, pues ahí empezamos a pensar en todo lo demás. Amén. Se fue y malgastó, eso ya nos queda claro. Se quedó sin nada. Entonces llegó el momento en que le dio hambre y ya no tenía ni para comer. Entonces fue a uno de los ciudadanos, se acercó con alguien del pueblo y le dice, oye, pues tengo hambre. Y le dice, ve y cuida, apacienta a los cerdos. Los cerdos se puede decir que es tipo de humillación, tipo de la suciedad, pero él ya venía de una suciedad del pecado. Y es como una lección que el Señor le da. Ok, ya estás sucio como los cerdos, pues vete con los cerdos. Y dice la palabra de Dios que mientras él veía a los cerdos comer las algarrobas, las sobras de comida, porque los cerdos comen sobras de la comida y huele mal. Mi abuelita tenía cerdos y olían mal los cerdos. Por más que los quisieras tener limpios, los cerdos se volvían a ir al lodo. Los cerdos huelen mal, la comida huele mal, todo lo que está ahí a su alrededor huele mal. Pero viendo a los cerdos comer y con su estómago vacío, se acordó que en casa él no tenía que trabajar para comer, que él lo tenía todo. Recordó que había sopita caliente, que no tenía que trabajar para conseguirla, que ahí estaba, tenía criados y siervos que estuvieran a su cuidado, que no le faltaba nada. Entonces ahí empieza a redarguir su corazón y se hace él esta reflexión: ¿qué estoy haciendo aquí? Si los jornaleros, los que trabajan para mi padre, no tienen falta de comida. Muchas veces como jóvenes vamos a creernos superiores a nuestros padres, más cuando empezamos a ganar dinero, más cuando trabajamos, porque yo ya tengo dinero, yo ya me puedo mantener solita, ya me compro mis cosas, ya trabajo para mí, y sientes así como que un pavo real. A esos que se sienten así, los invito, váyanse un mes a vivir solos. Paguen renta, paguen luz, lávense su ropa, háganse su comida, a ver si con lo que ganan les alcanza. Se creen que con un sueldo
¿Cómo cuánto ganan unos jóvenes? $10,000 mensuales en una fábrica. Eso gana a lo mejor un profesionista. Alguien que todavía no termina sus estudios, ¿cómo cuánto ganan? 1,200 por semana. Échenle. 1,400. Con 1,400 a la semana, ¿cuánto es rápido por un mes? Ay, bueno, todos buenos para las matemáticas. ¿Cuánto? 5,600. Ah, pero el joven no se quiere ir a vivir al Cuchitril, ¿no? A un cuartito de uno menos. Se quiere ir a un departamento de San Pedro, donde la renta cuesta más de 15,000, 17,000 pesos. Pues ni para la renta les va a alcanzar. Ya me salió un contador por allá. Vemos que no es tan fácil. No es tan fácil. Y mucho menos va a ser fácil si la jovencita está embarazada y no se ha casado. Amén. Pero todo se nos hace muy fácil. Todos lo sabemos, los jóvenes, me incluyo, porque en algún momento fui joven. Aunque han pasado los años, una vez fui joven. Amén. Y vemos que a este joven, pues se le hizo fácil. ¿Por qué se les hace fácil a los jóvenes? Porque no tienen la madurez. ¿Y por qué no tienen la madurez? Porque no tienen las experiencias. Entonces por eso el joven dice, es que déjame experimentar. Ah, bueno, experimenta, pero te va a costar. ¿Estás dispuesto a la otra parte? ¿A lo que te va a costar? ¿Estás dispuesto a las consecuencias? Porque esas también no están ahí de gratis. Esas ya van incluidas. Amén. Entonces, ese es el escenario del hijo menor. Ahora vayamos con el segundo escenario, que es el padre. Imagínense a un padre que se siente lastimado. Él no le dijo nada a su hijo, ¿por qué te quieres ir? Porque quieres la parte. Pero yo creo que si les pregunto a los papás el día de hoy, si un hijo les pide irse de la casa, ustedes les van a decir, sí, vete, allá que te vaya bien. A lo mejor se lo va a decir con el calor de la discusión, pero en el fondo de su corazón, ¿usted quiere que su hijo se vaya? ¿Quiere que se pierda su hijo? No. Entonces este padre se quedó herido, se quedó meditando en por qué, si mi hijo tenía todo, por qué quiso irse de aquí. Y empieza como papá a preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Qué me faltó? ¿Qué no hice? Y como padre se preocupa por su hijo y no deja de pensar en él. Aún los que estamos casados, nuestros padres siempre están al pendiente de nosotros y se preocupan por nosotros. Imagínese a este padre que no dejaba de pensar en él. Sabía, porque cada uno conocemos cómo son nuestros hijos, y sabía que el haberse ido con dinero no lo iba a traer con bien. Lo esperaba, sin embargo, con paciencia. Él sabía que en algún momento recapacitaría y volvería a casa. Él estaba seguro de eso. Y cuando ve de lejos venir a su hijo, dice que él estaba esperando, él estaba viendo por el camino, porque él sabía en algún día, y yo me lo imagino a él, cada tarde, a lo mejor en la mañana él hacía sus quehaceres y todo, y cada tarde se sentaba a ver al camino, esperando verlo de lejos,
porque él sabía que iba a regresar, no sabía cuándo, pero sabía que iba a volver a entrar por ahí. Y en la tercera escena vemos al hijo mayor, al que permanece en casa, al que fue fiel, al que no se fue, al que se quedó ahí. Pero ¿cómo se quedó ese hijo que se quedó ahí? Él, como nos decía nuestro hermano en la mañana, cuando hablaba de las actitudes es cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Y este joven, su primera reacción fue enojo, su primera actitud hacia su padre fue enojo. ¿Por qué? Porque descubrió o se dio cuenta, porque él no estaba en casa cuando esto sucedió. No, él no vio cómo fue la reconciliación del padre, cómo el padre corrió y abrazó a su hijo y cómo el hijo se arrepintió y pidió perdón. Él solamente llegó cuando se escuchaba la música, cuando se escuchaba la alegría, cuando se escuchaba el gozo. Y él se acerca y dice: ¿es en mi casa? ¿Ahí es donde hay fiesta? ¿Cuál es la razón de la fiesta? Si yo vivo ahí, ¿por qué no estoy invitado? Porque yo no sé. Entonces se acerca con alguien de la casa, un siervo, y le dice: oye, ¿qué pasa? Ay, pues regresó tu hermano. ¿Mi hermano? Sí. Y tu padre le ha mandado matar el becerro más gordo. Y él siente enojo, siente ira. ¿Por qué? Le hizo fiesta porque se fue y regresó, por eso le hace fiesta. Y yo que estoy aquí y que he sido fiel y que le he obedecido en todo, ¿no merezco yo un cabrito? ¿No merezco un borrego para mí? Y le reclamó al siervo, porque ni siquiera fue a su papá. Pero él sentía ese enojo. Después sintió la amargura y le dice: ¿por qué mi papá ha permitido matar al becerro más gordo? A este ingrato que se fue y malgastó todo. Después vino el resentimiento. Mi papá nunca se ha fijado que yo he estado aquí. Mi papá nunca ha volteado a ver que yo no me fui. Mi papá no ha volteado a ver que yo le soy fiel a él y que yo le hago todo lo que él me dice. Y a veces como hijos sentimos ese rechazo contra nuestros hermanos y decimos: ¿por qué a él le dan más? Si es el que más mal se porta, si es el que merece ser castigado, ¿por qué le damos a él más? ¿Hay hijos que sienten eso de sus hermanos? ¿Que el castigo lo merecía el otro y no ustedes? ¿Que les tocó tal vez ser el mayor y llevar la carga de los otros? Amén. Este hermano sintió rencor, pues su atención en el pecado de su hermano y no en su arrepentimiento. Él no dijo: bueno, se fue, se equivocó, aprendió la lección y por eso está regresando. A él no le dio gusto que regresara. Él decía: bueno, ya uno menos en casa, ya se perdió, allá que le vaya bien. Y vemos que toda esta historia es para nosotros identificarnos. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el hermano menor o con el hermano mayor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿El hijo que se ha desviado del camino y que ha cometido errores y que ha venido arrepentido y que ha traído un corazón ante el Padre para decirle: Señor, me he equivocado, no hice lo correcto, te he fallado aquí y allá? ¿O somos el hijo que estamos en la iglesia, que no nos hemos ido y nos justificamos? Y esto pasa en la iglesia.
Hay hermanos que cometieron errores y se fueron de la iglesia por pena, por vergüenza, y regresan. Y cuando regresan, nosotros somos el dedo acusador. Y decimos, se fue, pecó, lo vimos allá, subió las fotos al Facebook, andaba en pantalones, andaba toda maquillada, andaba tomando cerveza. Y viene y lo reciben con amor. Y vienen y el pastor dice, denle una descarga de amor al hermano. Y nosotros, ¿por qué? ¿Por qué se andaba de mundano? ¿Por qué si se equivocó? Pero ¿quiénes somos nosotros? Amén. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al que se equivocó? ¿Quiénes somos nosotros para señalar al que se equivocó? Vemos a un padre que nos enseña. Vemos a un padre que nos enseña a recibirlos antes de que pidan perdón. Amén. El Padre amoroso es nuestro Dios, que Él te deja que tú decidas. Aquí cada quien es libre de hacer lo que quiera. Así nos dice el Señor. Haz lo que tú quieras. ¿Quieres irte tras el mundo? Mijito, Dios que te bendiga. ¿Quieres irte a revolcar en el pecado? Allá que te vaya bien. Yo no te voy a decir no vayas. Yo no te voy a decir aquí quédate y te voy a amarrar y te voy a poner cuerdas y te voy a sujetar, aquí quédate. Nada más que está dispuesto a pagar las consecuencias de esas decisiones. ¿Te quieres ir? Ok, te vas a ir, pero vas a venir, no sé si está la imagen ahí, de una oveja. Así queremos regresar, llenos de heridas, lastimados, sangrando. Así queremos volver, así queremos que el Señor nos regrese a casa. Si teniéndolo todo aquí, si teniendo la solución en Él, si teniendo la respuesta en Él, ¿a qué queremos irnos? Si con Él lo tenemos todo. Vamos a pasar por las pruebas, sí, es inevitable. ¿Va a haber tormentas? Claro que las va a haber. Es inevitable. Pero vamos a aprender de esas pruebas, que después viene la bendición. Y a veces es lo que el enemigo quiere hacernos pensar, que mientras estemos en esa prueba y en esa lucha, no podamos ver lo que viene detrás, que siempre son bendiciones. Amén. Vemos a ese hermano mayor que estaba en casa, quien permaneció, pero de nada le sirvió a ese hermano quedarse en casa, porque había amargura en él, había resentimiento, había enojo hacia su padre. En esta hora, si tú eres ese hijo que por alguna razón se ha extraviado, esta es tu casa, este es tu lugar. Aquí está el Padre esperándote. No te va a reclamar, no te va a rechazar. Si vienes herido, si vienes lastimado, si en el mundo te han tratado como los cerdos, si en el mundo has venido todo revolcado y todo herido, el Señor aquí tiene sus cuerdas de amor. Aquí Él quiere abrazarte, quiere recibirte, Él quiere sanar y vendar cada una de tus heridas. Y para esa persona que se identifica con el hermano mayor, si tú te has pasado tu tiempo reclamándole a Dios, ¿por qué si Él se fue de la iglesia y regresó y ahora le dieron un cargo y yo he sido fiel aquí, llevo años aquí y no me han considerado? Pídele perdón al Señor. El Señor también para ti tiene perdón. El Señor para ti también quiere que tú le busques, que tú le sirvas y que le digas: Señor,
me voy a ocupar de servirte. Ya no voy a señalar, ya no voy a mirar lo que hace el otro, lo que deja de hacer. Es mi relación contigo, es mi salvación contigo, Señor. Y en esta tarde el Señor me ponía en mi corazón que estemos, hermanos, atentos. Queremos crecer. Hay una iglesia a la que vamos a llegar. Hay algo que nos va a costar, claro que nos va a costar. Y nos va a costar también dejar este lugar. Hay tantos recuerdos aquí, hay tantas cosas que han pasado en este lugar. Pero es necesario salir y llegar a otro lugar. Y yo le decía al Señor, mi madre estuvo trabajando en esta iglesia cuando levantaron los muros, estaban mis tías y cada una de las columnas es una familia que trabajó por ella. Ustedes saben que las columnas es excavar. Este edificio ha soportado 3 pisos, entonces las columnas están muy firmes porque están profundas. Y yo decía, si mi generación pasada le tocó levantar este templo, qué bendición va a ser para nosotros levantar el otro templo. Amén. Y no me refiero a las columnas, tal vez ya va a estar construido el templo, pero nos va a tocar levantar a los que vienen, recibir a los que vienen, porque van a venir así como el hijo pródigo, van a venir lastimados y van a venir heridos, y nosotros vamos a ser quien los reciba. Y yo no sé, aquí están mis primos que son de la generación, somos de los que hemos crecido en esta iglesia, y yo creo que sería un privilegio para nosotros poder abrazar a todos aquellos que vamos a recibir. Pero el Señor, antes de partir de este lugar, nos tiene que enseñar muchas cosas. Antes de que dejemos este lugar físico, el Señor tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Porque si nos vamos como ahora estamos, a lo mejor no vamos a poder lograr que la iglesia crezca. ¿Quiénes están dispuestos a que Dios trabaje con ustedes? A ver, ¿quiénes están dispuestos? Amén. El Señor tiene muchas formas diferentes de trabajar y nos va a costar. Tal vez lágrimas, tal vez rodilla, tal vez oraciones, pero lo vamos a lograr en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor tiene que trabajar en pulirnos, en pasarnos por el fuego. Tiene que trabajar en nuestro carácter, tiene que trabajar en nuestras actitudes. El Señor tiene que pulirnos a nosotros antes de irnos de este lugar. Y si nosotros estamos estorbando en los planes de Dios, pues vamos a estar como el pueblo de Israel, que en vez de conseguirlo en una semana o en 15 días, tardaron 40 años. Por nuestra actitud, por nuestra rebelión, por nuestra murmuración, por lo que pase o no pase, vamos a estar estorbando el plan de Dios. Entonces, en esta tarde yo les invito en el amor del Señor que reflexionemos y que el Padre usted lo va a encontrar aquí. Amén. Que si usted ha cometido errores, no se sienta mal. Que si usted ha fallado, todos hemos fallado. ¿Hay justo aquí? El Señor dijo, ni uno, ni uno. Y si todos hemos cometido pecados, abogado tenemos con nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre que nos va a abrazar, que nos va a sanar, que nos va a decir, hijo mío, no te preocupes, yo tengo control de lo que vendrá. Amén. Y en esta tarde quiero que se pongan de pie y el que guste pasar a este altar, vamos a hacer un compromiso con el Señor. Hay que volver a casa. Hay que regresar a casa. Si tú te has perdido dentro de la iglesia, regresa a casa.
Si tú te has perdido porque has ido al mundo y has probado y no te ha gustado, regresa a casa. Como el canto lo decía, ven, 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 este es tu hogar, aún hay lugar para ti. Amén. En esta hora yo le dejo el micrófono a nuestro hermano Eugenio para que él sea ministrando en esta tarde.